tratamiento y seguimiento psiquiátrico. Logra recomponer su personalidad, logra asumir su sexualidad y entonces demuestra una brillante carrera académica, una brillante lucidez en el pensamiento que va a ser característica ya de sus primeros años en el Collège de France. Entonces, vamos a ver el pensamiento de Michel Foucault. Decimos que se forma en el Collège de France en una línea, en una escuela filosófica llamada el estructuralismo. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el estructuralismo con el poder? Tiene todo que ver el estructuralismo con el poder. Ustedes recuerdan que en el Renacimiento hay una corriente filosófica que se llama el humanismo. ¿Qué piensa, qué plantea el humanismo? Bueno, que el centro de la historia y del universo no es Dios, no es la naturaleza, sino que es el hombre. El hombre es el centro epistemológico fundante de la realidad cósmica, de la realidad científica, ¿no es cierto? Bien, entonces, el humanismo coloca al hombre en la centralidad. ¿Bien? Recuerden que Descartes dice, pienso, luego existo. Es decir, el pensamiento del hombre, la subjetividad, es fundante de la realidad. O sea, el hombre está en el centro, en el que hace la historia. ¿Bien? Cuando surge, digamos, la posmodernidad, cuando surgen estos pensadores como Deleuze, Barthes, Lyotard, Baudrillard, Lipovetsky y sobre todo Foucault, digamos. Estoy haciendo la introducción para que vos puedas hacerlo. Se desarrolla este concepto también con dos libros fundantes del estructuralismo que son El pensamiento salvaje y El hombre salvaje y pensamiento estructural, ¿no? De Lévi-Strauss. ¿Qué van a plantear estos pensadores con respecto al poder? Que el sujeto no es fundante de la realidad, sino que está entrecruzado por la trama histórica. Digamos. ¿Qué es la trama histórica? Todo aquello que al hombre lo delimita, lo condiciona, ¿no? Decíamos la vez pasada, hablando de Sartre, que al hombre lo condicionan muchas cosas, ¿no? El inconsciente, el lenguaje, la historia, nuestro entorno sociopolítico, nuestra economía, la familia en la que nosotros vivimos, el idioma que nosotros hablamos, la cultura en la que nosotros nacemos. Digamos, todo eso va a determinar lo que nosotros somos. Entonces el sujeto ya no es libre en Foucault, como si lo era en Sartre. El hombre en Foucault está entrecruzado por la trama histórica y está determinado por infinitos condicionamientos. ¿Bien? Entonces la estructura es todo aquello que se trama, que se configura como un dispositivo, digamos. Voy a decir, ¿qué es el dispositivo? No sé si alguna vez escucharon hablar del dispositivo en Foucault. Digamos, el dispositivo es como una trama conceptual en la cual todos nosotros somos partícipes de reproducir esa trama. Deleuze va a decir, estudiando a Foucault, que nosotros somos el dispositivo. Es decir, hay ciertos patrones de dominación que están establecidos en el inconsciente colectivo de la gente y que se reproducen y que no tienen que ver con un binomio absurdo para Foucault como el binomio entre dominantes y dominados. Es decir, para Marx hay una clase que detenta el poder y que es la dominante, y hay una clase que no detenta el poder, que es la dominada. ¿Sí? Así empieza el manifiesto comunista, recuerden. Ya, Foucault se ríe de esto. Dice, no es que hay una clase que tiene el poder y hay una clase que no tiene el poder. No hay unos dominantes y unos dominados, sino que la estructura es la que nos domina a todos. Y nosotros estamos entrecruzados por esa estructura. Todas las clases sociales, todos los sujetos están entrecruzados por esas relaciones de poder, digamos. Esas relaciones de poder son aquellos dispositivos que no cambian en la historia, sino que se van resemantizando. Por ejemplo, el binomio derecha-izquierda,
dominante-dominado, liberalismo económico versus intervencionismo. Hola, Pablito. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, adelante. Esos dispositivos van a ir mutando, pero mutando de significado, hola, pero no de tramas. Si la trama es la misma, siempre en la historia hay dominantes y dominados, siempre hay personas que tienen el capital y otras que no, pero todos reproducimos ese sistema. Es decir, el dominado también reproduce la trama del dominante, digamos. Si quieres sentarte, Pablo. Estamos haciendo la introducción. Entonces, este concepto de dispositivo va a plantear en Foucault, por ejemplo, es una nueva forma de ver la historia. Por ejemplo, si decimos que el dispositivo somos nosotros y que nosotros reproducimos esa trama histórica y esas relaciones de poder, alguien puede decir que en la filosofía de la historia, Foucault está volviendo a Nietzsche con el tema del eterno retorno, ¿no? De que en la historia los patrones de relaciones de poder se van reproduciendo y es como que siempre se vuelve a lo mismo, etc. Bueno, esa es un poco la visión histórica de Foucault. Lateralmente, por eso Foucault es rechazado por la historiografía francesa oficial. Foucault quería entrar en la academia de la historiografía oficial clásica en Francia y lo rechazan porque decían que su epistemología era muy dudosa. Que la epistemología de Foucault ser muy dudosa significa que él no entendía el avance de la historia como una dialéctica lineal, como lo hacían todas las filosofías. Por ejemplo, la filosofía de Hegel, que planteaba que entre, ¿no es cierto?, tesis, antítesis y síntesis se produce un avance dialéctico en la historia. Ese avance dialéctico también está en Marx, también está en el capitalismo, ¿no?, que plantea un futuro radiante de la historia. Dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que el capitalismo promete la felicidad y el bienestar de todos. Bueno, eso es absurdo para Foucault. Toda la dialéctica de la historia es algo en lo cual Foucault se va a encargar de destruir. Eso, y también, que es un fiel heredero de Nietzsche, Foucault en ese sentido, Foucault toma un libro de Nietzsche que se llama La segunda consideración intempestiva, que dice, más o menos Nietzsche dice eso. ¿Qué es eso de que la historia marcha linealmente hacia un futuro radiante de la historia? No se ríe del cristianismo que promete la igualdad entre los seres vivos, dice el lobo dormirá junto al cordero, ¿no? Dice Nietzsche, eso es absurdo, que es un poco la escatología que toma Marx también, ¿no? Marx en un capítulo del manifiesto dice el lobo dormirá junto al cordero cuando desaparezca el Estado. Sí, el lobo está durmiendo sin cordero. Entonces, esa trama filosófica que es el discurso histórico, una metafísica de la historia, donde la historia avanza linealmente hacia un determinado punto, Nietzsche dice, eso es materia bastarda para los historiadores idiotas. Lo dice textual, eso es materia bastarda para los historiadores idiotas. No se puede pensar que la historia marcha hacia un determinado punto inevitablemente. Foucault dice, en la historia hay contradicciones, hay choques, siempre hay conflictos, hay lateralidades, hay una síntesis que choca con otra síntesis, hay caos. Por eso Foucault dice, tomando a Benjamin, cuando el ángel novus, el ángel de la historia, se da vuelta y mira hacia el pasado, no ve, dice, un castillo de naipes, ve un paisaje de ruinas, porque la historia es caos, es lucha. En ese sentido, Foucault rompe con ese esquema, porque el historiador, ¿qué quiere el historiador? El historiador quiere hacer toda una historia ordenada, ¿no? Quiere decir Revolución Francesa, la Primavera de Praga, la Revolución Industrial, ¿no? Es decir, y el historiador ahí triunfa, porque tiene toda una historia ordenada. Bueno, Foucault viene a deconstruir todo eso. Viene a decir, eso no sirve para pensar la historia. Por eso es que Foucault no es aceptado en la academia de la historiografía oficial en Francia. El primer gran libro de Foucault, hoy vamos a tratar dos nada más, es Las palabras y las cosas. Hay otros anteriormente, pero el que llega a Buenos Aires y Argentina sobre todo es este. ¿Cuál es la trama que viene a mostrar Foucault en Las palabras y las cosas? Que es ya una trama filosófica muy vieja, ¿no? Que es el tema de
no sé si los que estudiaron Ockham se acuerdan un poco de esto, de la relación entre las palabras y las cosas. ¿Alguno de ustedes leyó el Cratilo de Platón? El Cratilo de Platón es un diálogo entre Sócrates y Platón, en la cual Cratilo le va a plantear a Sócrates que las cosas tienen una esencia y que el nombre de esas cosas manifiesta la esencia de las cosas. En el fondo lo que dice Cratilo es que el nombre de las cosas explica la esencia de las cosas y que el nombre, al manifestar la esencia de la cosa, es porque la esencia de la cosa está en la cosa misma. Y el nombre de la cosa está en la cosa misma. O sea que tendremos el mundo que nombremos. Sí, eso es lo que dice Foucault. Efectivamente es lo que dice Foucault. Vamos a leer un poco lo que dice Foucault con respecto al idioma que analiza Foucault en el capítulo 2, que se llama La prosa del mundo. El idioma hebreo, que es el idioma que funda la lingüística universal, digamos. No, paralelamente, que siempre lo digo, es decir, en griego tenemos alfa y en el hebreo tenemos alef, en griego tenemos beta, en el hebreo tenemos bet, en griego tenemos gimel, gamma, y en el hebreo tenemos gimel. Es decir, el alfabeto hebreo es llevado por los fenicios a las islas jónicas. Eso ya es otro trabajo, digo, pero el idioma hebreo es fundante de todos los idiomas clásicos. Eso lo dice Foucault y ahora se prueba arqueológicamente que es cierto. La cigüeña, tan alabada por su caridad hacia su padre y su madre, se llama en hebreo chasida, es decir, mansa, caritativa, piadosa. El caballo, llamado sus, del verbo asas, si no es este el verbo se deriva de él, significa elevarse, ya que entre los cuadrúpedos este es el más orgulloso y valiente de los animales, como dice Job en el capítulo 39. Job es un libro de la Biblia. Entonces ven cómo la palabra caballo, as, significa valiente porque el caballo es valiente. Entonces dice Foucault, ven cómo en esa trama la palabra habla de la cosa como si fuese un homónimo. ¿Sí? Es decir, la palabra está en exclusiva alusión con la cosa. La palabra no puede hablar de otra cosa que no sea la cosa misma. No hay metalenguaje en el idioma clásico, no hay metarrelato. Toda palabra remite a la cosa. Entonces, cuando nosotros definimos cosas, no definimos palabras. Para esta visión clásica que va a atacar mucho Foucault, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte, ¿de qué estoy hablando? De mesa, ¿sí? De mesa. ¿Qué diría Foucault? No estás hablando de mesa, estás hablando de la palabra mesa. No estás definiendo cosas, estás definiendo palabras, diría Foucault. O sea, lo que va a hacer Foucault entonces, resumiendo, es destruir esa idea, que es un poco lo que hacemos filosofía, siempre recurrimos a esa. Es como una carta sobre la manga que tenemos, ¿no? De decir, cuando no tenemos que decir, sacamos una etimología, ¿no? Siempre van a ver que el filósofo, cuando no tiene nada para decir, como que saca de la galera una etimología y queda bien. Porque hablar de las etimologías, todo eso parecería que es canchero, ¿no? Sí, es bueno. Nos pones en el lugar de la cultura, frente a la palabra y frente a la cosa. Sí, Foucault no sé si trata de... Hola, no sé si Foucault trata de alinearnos, pero creo que nosotros al leer a Foucault siempre nos alineamos en algún punto porque nos interpela Foucault, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo, por qué les hablaba de Ockham? Que sí, que tiene que ver el lenguaje con el poder, que es algo que también vamos a ver hoy con Pablo un poco, ¿no? ¿Qué tiene que ver el lenguaje con el poder? Porque las identidades sociales y colectivas se construyen a través del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Adelante, sí. Hola. Hola.
Todas las identidades se construyen a través del lenguaje. Por eso la compañera dijo una frase, algo así como que nosotros tenemos que liberarnos a través del lenguaje. Ese es el mecanismo por el cual el hombre se tiene que liberar. Yo lo miro a Pablo, se ríe, me dirá, ¿liberarnos de qué? ¿O hacia dónde? ¿O para qué? ¿O para quién? Por ahí la liberación con la palabra tampoco, para la forma de existencia. También. Porque no hay cosa. Pero también el lenguaje. Claro, también el lenguaje sirve para la comunicación, también es una impostura. Claro. Frente a la imposibilidad de que no hay objeto. No hay objeto de deseo para llenarlo con una palabra, es decir, no hay objeto de goce. Hay objeto de goce, pero ese goce también es deseo y es palabra. Recordad lo que dice Derrida, no hay nada fuera del texto. Sí. Si yo diría, todo texto de goce que no se puede hablar. Ese goce femenino, ese goce otro, ese goce de infinitas maneras que se presenta como lo innombrable y como el oscuro objeto que tiene el psicoanálisis frente al temor planificado siempre de la filosofía. Si no, hasta ahí llegamos, hay palabras donde nombramos la cosa. Y le estamos diciendo, no hay cosa. Lacan. Kant ya dice que no hay cosa. No hay cosa en sí. ¿No es cierto? En todo caso lo aprendemos, pero le ponemos, como él dice, una idea reguladora, dice Kant, ya avanzando sobre la modernidad o sobre la postmodernidad. Nosotros tenemos ideas reguladoras frente a la cosa, pero la cosa no está. Claro. Un deslizamiento que se produce entre esa relación de la esencia y el nombre, que era lo que decía Jonathan ahora, es ese deslizamiento hacia la representación. Es lo único que nos funciona, es un poco la organización simbólica, imaginaria frente a un real que está ahí, que empuja, que lo funcional, que estamos hablando de. No la cosa en sí, sino lo genérico que extraigo de la Quiero decir de lo genérico porque ese goce es individual, para cada uno que no es el mío, ¿no es cierto? No, me refiero a ese deslizamiento que hay en el sistema, digamos, de esa relación entre la esencia y la cosa, que después pasa por la representación y después pasaría por lo que a esa vivencia subjetiva. Sí, claro. Bueno, de hecho Foucault acá lo dice, ¿no? Dice, hay una naturaleza y muchos lenguajes. Es lo que toma de Nietzsche también, cuando dice no hay hechos, hay interpretaciones, ¿no? Es decir, sí podemos negar la sustancia, pero el hecho simbólico, ¿no? Siempre hay una representación, siempre hay algo que nos remite a la realidad como texto, porque toda realidad es descifrable, incluso una definición ostensiva. Por ejemplo, preguntar, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Esa es una definición ostensiva, ¿se dan cuenta? Yo en vez de definir hombre, digo, eche homo, digamos, ¿no? Bueno, dice Foucault, en su forma primera, tal como fue dado por Dios a los hombres, el lenguaje era un signo absolutamente cierto y transparente de las cosas, porque se les parecía. Ven que hablamos de la homonimia, ¿no? Se les parecía. Los nombres estaban depositados sobre aquello que designaban. Los nombres estaban depositados sobre aquellos seres que designaban. Decíamos que la palabra hace alusión directa y absoluta a la cosa, que es lo que decía Cratilo de Platón. Tal como la fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila, y tal como la influencia de los planetas está marcada sobre la frente de los hombres por la forma de la similitud. Esta transparencia quedó destruida en Babel. Para Foucault, después de eso, no sé si conocen la historia de la Torre de Babel. Sí, los hombres tratan de hacer una torre para llegar al cielo y todos los hombres tenían el mismo idioma. Después Dios se enoja porque los hombres querían construir una torre que llegase hasta el cielo y tener poder y conquistar todo el mundo, y confunde las lenguas. Confunde las lenguas, entonces nace para Foucault lo que es la tragedia del lenguaje. Es una metáfora. ¿Qué? Y la modernidad trae a cabo. Hay lenguaje posible entendido. Claro. Ojo que en eso el psicoanálisis se aparta, es decir, hay malentendido, hay comunicación, hay malentendido. Para cada hay comunicación racional, es posible comprender al otro, digamos.
cierra todo el problema. Claro. Sí, Optimista frente al lenguaje como comunicación. ¿Qué pasa? El nazismo vale. Para la publicidad capitalista vale. No, que comunica, impone, vende, deforma, engaña, es decir, pero la cosa nunca. El noúmeno siempre se rehúsa. Sí, digamos, por eso Foucault, en Microfísica del Poder y la relación con el neoliberalismo, dice que el neoliberalismo lo que hace es copar el lenguaje y vaciarlo de contenido, ¿no? Vaciarlo de contenido para que ese contenido sea cargado con la intersubjetividad proyectante del sujeto, que es un absurdo, digamos, ¿no? Porque, es decir, hasta el mismo Foucault va a decir, bueno, está bien, la palabra no hace referencia a la cosa, pero hace referencia a la palabra. Si cuando la palabra hace referencia a la palabra, está diciendo todo texto es un paratexto, es decir, es un metarrelato, ¿sí? Por eso Foucault dice, ¿cuántos libros he escrito sobre la realidad? Es muy pocos. Hola. 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 Muy bien. Hola. Es decir, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos libros he escrito sobre la realidad? Acá tenemos una científica, por ejemplo, si yo escribo sobre la realidad, en realidad Foucault les diría que no, en realidad nosotros escribimos libros sobre otros libros y que hablamos un lenguaje sobre otros lenguajes, ¿no? Es decir, lo que dice Saussure, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que dominamos una lengua y en realidad esa lengua nos domina a nosotros. Nosotros pensamos que dominamos un lenguaje, pero nosotros cuando somos chiquitos nos enseñan palabras, y cuando hablamos repetimos esas palabras que nos enseñaron, digamos, ¿no? Rara vez inventamos nosotros una palabra. Entonces dice Foucault, si el lenguaje no se asemeja de inmediato a las cosas que nombra, no está por ello separado del mundo. Continúa siendo, en una u otra forma, y retomo lo que vos dijiste, el lugar de las revelaciones y sigue siendo parte del espacio en el que la verdad se manifiesta y se enuncia a la vez. Es verdad que no es la naturaleza en su visibilidad original, pero tampoco es un instrumento misterioso cuyos poderes solo son conocidos por algunos privilegiados. Las lenguas tienen con el mundo una relación de analogía más que de significación. Es decir, ¿cómo se construye el concepto? Concepto viene del griego concebir, ¿no? Dar a luz. Concebir, dar a luz. Es una palabra que inventa Sócrates porque su mamá era partera. Entonces, concebir, dar a luz. El concepto, ¿qué es el concepto? La idea que tenemos de la cosa. Esta es filosofía clásica, ¿no? El concepto es la idea que tenemos de la cosa. Cuando el profesor les dice en la escuela a los chicos, conceptualicen, les está pidiendo que hablen de la idea que tienen sobre tal cosa. Si conceptualicen la Revolución de Mayo, es decir, hablen sobre la idea que tienen de la Revolución de Mayo. Eso es conceptualizar. Entonces, el concepto es la idea que tenemos de la cosa y el término es la expresión lingüística de esa idea. Por ejemplo, yo decía, superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte, ese es el concepto. ¿Y cuál es el término que lo expresa? Mesa. Mesa es el término, digamos. Ahora, cuando yo defino, dice Foucault, la esencia de algo y la esencia así, ¿no? ¿Estoy definiendo ideas o estoy definiendo términos, palabras? Si nosotros creemos que definimos ideas, estamos dentro de una escuela filosófica llamada realismo metafísico, que sostiene que hay esencias en las cosas, y que nosotros tenemos que ir a las cosas a descubrir esa esencia, ¿no? Por ejemplo, en el perro hay una esencia, ahí el perro tiene una esencia propia. Yo no tengo que descubrir, yo no tengo que construirla, yo tengo que descubrirla, ahí está. Por eso es realismo. Foucault dice que no se definen conceptos e ideas sino términos. Si vamos definiendo términos, cuando decimos, por ejemplo, que los filósofos clásicos
son graciosos porque creen que resuelven todo con la etimología, por eso Foucault se ríe mucho de eso. Anthropos, que se debatió mucho qué significa esto del hombre, ¿no? Anthropos en griego significa hombre, en latín homo. Ahora, ¿qué es este anthropos? Bueno, hay uno que es Lipovetsky, dice que anthropos viene de antro, que es una cueva, y de pus, que es caminar. Ahí viene la palabra podos, ¿no? Podología viene de podo, y de podo viene de pus, que es caminar. Entonces, anthropos es aquel que sale caminando del antro, de la cueva. ¿A qué filósofo le hace acordar este que sale de la cueva caminando? Platón, ¿no? Y la alegoría de las cavernas, el mito de las cavernas, digamos. Entonces, ¿qué dice Lipovetsky? El hombre es aquel que sale de la oscuridad, de la ignorancia y se enfrenta con el conocimiento. Es decir, apelar a la etimología de la palabra para sustentar la idea de hombre es... Bueno, desde Foucault sería gracioso. A nosotros nos puede causar gracia o no. Hay otros de la línea atomista que dicen que anthropos viene de andro, que significa aquel que se para y mira hacia adelante. Parar y mirar hacia adelante es aquella persona que tiene inteligencia para ver y voluntad para caminar. O sea, lo que diferencia al hombre de los otros seres vivos es que el hombre tiene inteligencia y tiene voluntad. ¿Qué es la inteligencia para Tomás? La capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad que tiene el hombre para practicar el bien. Es decir, el tomismo es bien cuadradito, es decir, cierra todo el tomismo. Entonces, ¿qué relación hay entre las palabras y las cosas con el poder? Que las identidades se construyen a través de los conceptos que fuimos construyendo a lo largo de la historia sobre las palabras que nosotros estamos mencionando. Entonces hay una idea de hombre que nosotros tenemos que viene de la época medieval y que viene de la modernidad, que se va a construir, digamos, ¿no? Semánticamente, etcétera, como una trama conceptual, y ese es el dispositivo. Entonces, ¿qué pensamos del hombre? Bueno, el hombre es un ser que está abierto a la trascendencia, que tiene libertad, que su libertad lo abre a infinitas posibilidades y que él con su inteligencia puede construir nuevas cosas, y que el hombre es un ser que tiene una naturaleza que debe respetar, porque esa naturaleza le da las propias operaciones de su propia esencia, entonces él no puede violar esa naturaleza. Recuerden lo que dijimos, Foucault, que era homosexual, digamos, ¿no? O sea, él estaba en contra de todas esas representaciones que encasillaban a la gente en determinados prototipos, ¿no? Estereotipos. Entonces dice Foucault, hay una idea que nosotros reproducimos de lo que es el hombre que está muriendo, como también ha muerto la idea que teníamos de Dios. Es decir, así como murió la idea que teníamos de Dios, así muere la idea que nosotros tenemos del hombre. Por eso la célebre fórmula de las palabras y las cosas el hombre a cuerpo. ¿Sí? Esta es la fórmula que trae las palabras y las cosas, ¿no? Y el hombre ha muerto porque el hombre no es ese que hace la historia. ¿Se dan cuenta? Decíamos que en el humanismo renacentista el hombre funda la epistemología. Ego cogito ergo sum, funda la historia, funda la política. Thomas Hobbes funda la economía, funda a Dios. En Descartes el hombre funda a Dios, porque Dios no existe porque es Dios. Dios existe porque yo lo puedo pensar. Porque si yo pienso en la idea de la perfección y me doy cuenta que esa idea de la perfección no pudo nacer en mí, que soy imperfecto, es porque hay un ser perfecto que la puso allí. Ese ser perfecto que pone la idea de perfección en mí es un ser perfecto y es Dios. Pero la existencia de Dios se funda en el cogito. Sigue siendo el humanismo epistemológicamente fundante en Descartes. Entonces ese hombre fundante de la historia es el que va a destruir Foucault y va a decir el hombre no es el que hace la historia sino el que está en la trama histórica determinado por todos los dispositivos que existen. Ese es un libro
Y el otro es vigilar y castigar, que habla sobre el poder también. Es decir, esto habla del poder también, ¿no? Vamos a tener un episodio actual. Si yo al país me inserto en el debate político, en la lucha entre corrupción o no corrupción, es posible que gane cierto candidato. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para imponer sobre una persona todos los casos de corrupción posibles. Entonces yo instalo, digamos, en el inconsciente colectivo que el debate no es entre aquellos que quieren conquistar a la Argentina y someterla al imperialismo y aquellos que buscan la soberanía política. No, esa no es la dualidad en la política. La dualidad es entre corruptos e incorruptos. Y como yo tengo el poder para mostrar que hay una presidenta que es corrupta y mostrar que el otro candidato no tiene ningún caso de corrupción, estoy instalando yo la medida en la cual se va a debatir sobre política en la Argentina. Entonces, si ustedes conocen a alguien que debate y dice, no, para mí lo importante es la corrupción, ese debate fue instalado. Como fue instalado el otro también, que te dice, el debate izquierda-derecha, también fue instalado, digamos. Todos los criterios son instalados. Entonces hay poder en esos dispositivos que se crean para someternos a esas tramas, digamos. Perdón, pero por ahí esa perspectiva del poder, desde el punto de vista del poder, por ahí es un poco incorrecto. Poner en juego la perspectiva en términos dialécticos de izquierda o derecha sería en términos metodológicos correcto, porque para Foucault sí. Sabemos, digamos, para Foucault sí. Es un poder, sobre todo de la profesión, totalmente el mundo de vigilar y castigar. Por eso. Claro, justamente por eso es que decíamos, no sé si vos estabas, que Foucault se ríe de esos binomios, ¿sí? De esas cosas. Porque la Foucault, claro. Por eso, decíamos que cuando Foucault analiza Marx, no analiza la sociedad como al Foucault, como que al poder lo detentan los dominantes y a la resistencia al poder la detentan los dominados. Digamos ese binomio entre burguesía proletaria, dominantes y dominados, todo eso, dijimos que es un binomio al cual Foucault se ríe. Digamos. Está bueno que se lo traiga a la conversación sobre el análisis de la política actual, porque muchas veces se cae en esa modalidad del gobierno anterior, del gobierno de ahora, y analizar el poder actual desde una perspectiva cultural sería tratando desde abajo, encadenadamente, desde arriba, cruzado, analizar los distintos actores, tanto nacionales como internacionales, sí. Analizar la perspectiva actual, teniendo en cuenta la experiencia del gobierno anterior, teniendo en cuenta el gobierno actual, eso sí sería metodológicamente correcto. Claro, no. Yo no estoy diciendo que Foucault analiza el poder desde el binomio. Yo estoy diciendo que Foucault se reiría de que nosotros hagamos ese análisis desde el binomio. No que Foucault haga ese análisis. Digamos. Si nosotros decimos desde una dialéctica dualista, podemos decir que en Marx el poder es esto, ¿no? Sí, los dominantes y los dominados. O sea, para Foucault, la trama de los dominados es así. Digamos, todos somos dominantes y dominados, todos reproducimos los dispositivos del poder, digamos. Vigilar y castigar es un libro que surge como resultado de muchas obras anteriores también. Por ejemplo, no sé si recuerdan el teórico británico llamado Jeremy Bentham, que analiza el tema del panóptico, ¿no? Y tiene que ver con el poder. Así como las representaciones se construyen a través de las palabras y de los conceptos y del lenguaje, etcétera, etcétera, la trama del poder no solamente es represiva, digamos. Si podemos ver el poder como represivo o como, digamos, prescriptivo. Sí, digamos. Nosotros podemos analizar que el poder es una persona que tiene un látigo y que castiga
a alguien que hizo algo malo. Digamos, para Foucault, el poder no solamente es aquel, digamos, elemento que va a reprimir a los actos revolucionarios o a los actos ilegales, o qué sé yo, a los delincuentes, a los locos, a los presos, etc. Digamos. Lo que hace es construir un hombre, construir un prototipo de pensamiento, construir un esquema conceptual, digamos. Esa construcción de un concepto de hombre, esa construcción de lo que es la racionalidad, de lo que es la civilidad, de lo que son las leyes, de lo que es el Estado, todo eso es una prescripción, es decir, es una construcción del poder que nos vigila y nos castiga. No que nos reprime visiblemente, sino que nos instala dentro de esa trama. Por ejemplo, si yo les digo a usted que la sociedad en la que nosotros vivimos es racional. ¿Y por qué es racional la sociedad en la que vivimos? Porque los locos están en otro lado. Porque los locos están en el manicomio. Entonces usted no se va a cruzar con gente que es loca. O sea, no hay un loco gobernando la nación, por ejemplo. La gente loca está en el manicomio. Tampoco se va a cruzar con delincuentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes están en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué mito está construyendo la sociedad moderna? Dice Foucault. El mito de la transparencia de la sociedad. De que la sociedad es racional, libre y legal. Es decir, no hay delincuentes en la calle. Los delincuentes están en las prisiones. Entonces nosotros tenemos la idea de que no nos vamos a cruzar con delincuentes. De que no hay un delincuente gobernando en la ciudad, de que no hay gente en la municipalidad que está robando, que tiene la delincuencia institucionalizada, digamos. Entonces es el mito de la transparencia, de la subjetividad que va a analizar Foucault con el panóptico, que es una idea, por ejemplo. Panóptico es como una torre, ¿no es cierto?, que está en el centro de la unidad carcelaria, y esa torre, digamos, supongamos que esto parece cualquier cosa, ¿no? Sí. Se puede interpretar de peores modos. Se puede interpretar. Bueno, vamos a pintar esto así que era. Supongamos que acá hay una torre, sobre todo en la sociedad británica, hay torres que se instalan, digamos, en la unidad carcelaria, que es una torre que tiene vidrios polarizados, digamos. Entonces el policía que está en la torre puede ver a todos los que están en la unidad carcelaria, y los que están en la unidad carcelaria no pueden ver a los que están en esa torre, digamos, ¿no? Que es esto, digamos. Esta figura la toma de Bentham para analizar las sociedades disciplinarias y las tramas del poder, los dispositivos, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dónde está el poder. Ese es el tema. Por eso es que Foucault rompe con los binomios. Porque si nosotros decimos, bueno, el poder es Magneto, está bien, el poder es Cristina, el poder es tal cosa, el poder es tal... Es fácil, vamos, agarramos, qué sé yo, un AK-47 y matamos al poder y ya no hay poder en la Argentina. Pero si no es el poder, no se encarna así en alguien o en algo, no es, el poder no es una institución así que decir, bueno, acá vamos con Magneto y se termina el poder. Todos nosotros estamos reproduciendo esa trama del poder. Incluso si se van todos los gobernantes y quedamos en la anarquía, vamos a seguir reproduciendo esa trama del poder. O sea, no es el poder algo así sustancial, digamos. No hay una sustancia que contiene el poder y hay otra sustancia que contiene los reprimidos, los oprimidos, los de la resistencia, etc. Digamos. Entonces, ¿dónde está el poder? Es invisible, no lo podemos ver. Él nos ve a nosotros no lo podemos ver. Está en el concepto, está en los dispositivos, que somos nosotros. En la mirada. En la mirada. En lo que construye el otro. Es funcional, tiene también el efecto de que eso es poder, es una forma de... La mirada sorprende. Y la mirada, o sea, si no, la mirada como función, la mirada y la voz en la calle, que son la mirada en la cual te contiene y te da sustento. Si te da el poder es decir, es el ideal, yo desde donde te estás mirando y me veo agradable a ese ideal, digamos, dentro del plano exclusivamente simbólico. La alteridad, el Levinas, ¿no? Si yo me constituyo a través de la mirada del otro, que es el Levinas,
Pero esa mirada del otro nunca es neutra, siempre está cargada de contenido, y ese contenido reproduce un montón de tramas del sujeto que no es libre. La mirada determinante me parece la mirada sartreana, posicional, la que el otro que destruye, que constituye, en la medida en que cree poder estar en el otro, el infierno también, el otro. El infierno son los otros, sí. Porque me constituye y me destruye. Eso lo vimos un poco la vez pasada con Sartre en el prólogo a Saint-Genet, Comediante y Marte, digamos, ¿no? Del Saint-Genet se ve que todo el mundo lo construye como un ladrón y que le cosifica su esencia. Si hay una esencia fija de Genet que va a ser ladrón, que nunca va a ser otra cosa que ladrón. La mirada del otro me devuelve a mí mismo, digamos, ¿no? Nietzsche diría: el hombre bajo siempre cree que los otros lo construyen a él. Que decíamos esto de la interioridad y de la objetividad, de la exterioridad, ¿no es cierto? Nietzsche dice, entre la pura interioridad y la pura exterioridad, yo me quedo con el entre, ¿no? Dice Nietzsche. Bueno, por ejemplo, ¿dónde está el poder? En las ciencias. ¿En la ciencia hay poder? En la ciencia hay poder. ¿Por qué? Porque las ciencias no nacen para conocer al hombre, dice Foucault. Nacen para conocerlo y dominarlo mejor. O sea, las antropologías, el psicoanálisis, ¿no? Que es un diálogo que tiene muy fuerte Foucault con el psicoanalista Badiou, Alan Badiou, digamos, ¿no? Esto de que esta idea del hombre como reprimido no toma la figura de Odiseo cuando vuelve a las Islas Cícladas, ¿no? En el viaje a Ítaca, vuelve a Ítaca, pasan por las Islas Cícladas y hay unas sirenas que con el canto seducen y atraen a los hombres. Pero cuando te seducís por el canto, atrae y no vuelven más, digamos. Entonces, ¿qué hace Odiseo? Ulises le dice a los marineros: atenme al mástil para que yo escuche el canto de la sirena y disfrute, pero no ceda a ir con la sirena y me pierda en la locura. Bueno, ese mástil, dice Foucault, dice Adorno y Horkheimer, dice el mismo Freud, toma el tema del mástil, ¿no? Y es la cultura. O sea, la cultura es ese mástil que sujeta nuestros instintos primarios, digamos, ¿no? Entonces, esa es una trama del poder para Foucault también. Por eso que paradójicamente, ya para que vamos terminando, esto sigue, después vamos a seguir con Foucault, digamos. Este es un preludio para hacer pie a Kusch y para hacer pie a Lacan, pero digamos que Foucault veía tantas tramas sociales y construcciones de poder en la sociedad que creía que la enfermedad del SIDA había sido una enfermedad que había construido la burguesía para estigmatizar al homosexual. Entonces Foucault se reía y decía: no, esto del SIDA lo están inventando para que nosotros los homosexuales no luchemos por la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, paradójicamente Foucault muere del SIDA. Esa es como la paradoja de la historia, ¿no? Que siempre se da. Por eso decimos, cuando el Angelus Novus se da vuelta y mira hacia el pasado, no ve un castillo de naipes, ve un paisaje de ruinas. Y eso es el poder. El poder no es una linealidad así donde a nosotros los peronistas nos gusta construir la historia así linealmente, ¿no? Es decir, 17 de octubre, la Cámpora, tal cosa, tal otra, Mocimbe. Y nos gusta construir esa línea y armar toda una historiografía bonita, ordenadita, donde todo cierra, donde somos todos de centro izquierda, donde está todo bien, digamos. Bueno, el poder es otra cosa, el poder, ¿no? Sí. Hablado de esto que es tener un operador tecnológico porque abre a muchos pensadores y a muchas ideas postmodernas. Al mismo Foucault en muchos cursos, entrevistas.